Pincelados por la mano del maestro, un material adaptado del libro de Erwin Lutzer para la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. Te invitamos a poder disfrutar de estos estudios de grupos de vida y sobre todo a ver cómo Dios, cual maestro, cinceló la vida del apóstol Pedro en sus conocimientos y su carácter. Que Dios realice una obra de transformación divina en ti. Bienvenidos una vez más a Cincelados por la mano del Maestro, un estudio realizado por la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. En esta oportunidad ya estamos en nuestra semana 5 y ya tenemos más de un mes de estar estudiando juntos. Y el día de hoy estaremos tocando el tema el alto costo de evitar la cruz. Desde Mateo capítulo 16, verso del 21 al 28. Qué interesante es poder saber qué es la cruz. Acá hay una pequeña remembranza en nuestro material que dice así: la cruz es un símbolo del cristianismo que, aunque hoy ha perdido su significado en nuestros días, la cruz se ha convertido en una figura que puede ser utilizada en un collar o en una pulsera o en alguna maravilla arquitectónica que adorna los edificios de las iglesias. Las cruces son un adorno en lugar de un instrumento de muerte hoy en día. Hemos romantizado su existencia y su significado espiritual. Cicerón dijo que con frecuencia las víctimas de una crucifixión se volvían maniáticas, delirantes, razón por la cual les cortaban la lengua para que la gente no tuviera que escuchar su vano e incisivo parloteo. Sí, la cruz es el símbolo del cristianismo y por lo tanto la relación que tengamos con ella determina nuestro destino eterno. Nunca olvidemos de que la cruz en sí fue un instrumento de tortura, una citación a la muerte. Allí Cristo fue crucificado por nosotros y Él nos invita a seguirle, a tomar la cruz y seguirle. Pedro, hablando de nuestro personaje principal, y muchos de nosotros ya hemos entendido que tenemos bastante de Pedro en nuestras vidas, Pedro necesitaba aprender el significado de la cruz. Él tenía que entender por qué Cristo tuvo que sufrir una muerte tan horrible. La cruz sería el cincel empleado por Dios para dar los toques finales a su vida transformada. ¿Usted conoce su significado? ¿Huye de su cruz? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es llevar la cruz? Y no vaya a relacionar el llevar la cruz con el aguantar a la esposa o aguantar a la suegra o aguantar al jefe que insistentemente lo puede molestar un poco. Llevar la cruz tiene que ver con el hecho de que su identidad de cristiano sea reconocido en un mundo que muchas veces es anticristiano. Es interesante porque al tener esta actitud de llevar la cruz de Cristo, de ser un hijo de Dios genuino, definitivamente va a tener una contracultura a este mundo y muchas veces nos puede llevar a sufrir. Leamos el pasaje de Mateo 16 del 21 al 28. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a las enseñanzas principales de este texto. Primero tenemos que ver la perspectiva de Jesús. Después del gozo que entre los discípulos se formó por la declaración de Pedro sobre Jesús, que él era el Cristo, en el verso 21 cayó una bomba. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto, pero también resucitar al tercer día. Esto definitivamente debió ser una confusión en la mente de los discípulos. ¿Cómo tenía que morir? ¿Cómo tenía que sufrir? Jesús quería que ellos comprendieran que su muerte era ordenada, que no era una terrible tragedia en medio del plan del Todopoderoso. Por supuesto, no importaba cuán dolorosos fueran los días venideros, todo era parte del propósito divino. No era necesario adivinar, la voluntad de Dios había sido hecha y Jesús tenía que cumplirla. Mi querido, aquí viene una pequeña reflexión de este primer punto. La perspectiva de Jesús es que tú y yo llevemos nuestra cruz todos los días, que tú y yo seamos parte de la obra de Dios, y esto nos va a demandar una cruz que a veces puede ser pesada, una cruz que nos puede llevar a ser rechazados por gente que decimos que nos ama o que nos debería querer, capaz está nuestra propia familia. Una cruz en donde el hecho de decir que es creyente te releguen porque el ambiente es un ambiente en donde permiten estafas, en donde permiten engaños, en donde inclusive gente se queda con cosas que no son de ellos. Y tú como cristiano tienes que decir, no participo. Y eso va a ser llevar una cruz, porque te va a generar sufrimiento por causa de Jesús. Mi querido, llevar la cruz en la perspectiva de Jesús es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú te dices cristiano, llevar la cruz es algo que lo tienes que hacer. Eso te implica que ya no vas a tomar, que ya no vas a fumar. Eso implica que des un buen testimonio de Jesucristo. Esto no es opcional. Llevar la cruz para todos debe ser parte de nuestra misión. Debe ser parte de nuestro entender que si ahora seguimos a Cristo porque Él nos perdonó, porque Él nos restauró, llevar la cruz es un privilegio, doloroso privilegio, costoso privilegio. Cristo en la cruz pagó el alto precio por salvarnos. Por eso hoy para nosotros también es un alto costo llevar la cruz. Como segundo punto, la perspectiva de Pedro. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué escuchó Pedro? Dice acá en el verso 18 que Pedro pensó que debía usar su recién hallado honor para reprender a su maestro. Claro, versos antes Pedro había declarado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y obviamente eso le llevó a que Jesús le dijera, ahora tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como que lo ponía en una posición a Pedro de altura. Algunos pensarían jerárquicamente, ahí lo está haciendo el jefe, lo está haciendo el líder, la roca. Pero esa roca necesitaba ser cincelada. Y ahí nomás, cuando Jesús anuncia la muerte, lo que dijo Pedro, por más bien intencionado que era, no era la voluntad de Dios. Claro, la afirmación de Cristo fue muy sorprendente. La idea de verlo sufrir tal clase de muerte era simplemente demasiado. La sugerencia sentimental de Pedro golpeó el corazón del pacto eterno de Dios. Dios había prometido traer salvación. Dios había prometido a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a este mundo y Pedro estaba yendo en contra de ese amor. De una manera muy romántica, Pedro estaba sugiriendo, Cristo, que esto no te acontezca. Pero no dependía de él, era el propósito de Dios. Por eso, ante tal invitación,
de negar la voluntad de Dios, Cristo lo reprendió. Y lo reprendió como lo que el diablo quería. El diablo quería que Cristo no vaya a la cruz. Por eso que lo tentó. Todas las tentaciones, esas 3 tentaciones en el desierto, tenían que ver con tener, entre comillas, la voluntad de Dios sin ir a la cruz. Tener pan, tener alimento sin cruz. Cuando hablamos de pan, cuando Satanás le dice que se convierta estas piedras en pan, Cristo le dice, obviamente responde con una negativa. ¿Por qué? El pan representaba esa dádiva de Dios, esa palabra de Dios. Él estaba ofreciendo palabra de Dios sin cruz. Y eso es imposible. La palabra de Dios está ligada directamente a la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios nos debe llevar a la salvación, a las palabras de vida eterna de Cristo. Luego usted sabe que lo lleva al pináculo del templo y le dice que se tire, ¿no? Porque la palabra dice, y el diablo quiso utilizar la Biblia de una mala manera. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante, todos los escritos está, la respuesta que Jesús da. Y todo porque imagínense que él volara. El templo estaba en medio del pueblo, todos lo iban a ver volar a Jesús. Tener la autoridad por los milagros, tener la autoridad por lo famoso, sin cruz. Cristo no tenía que ser recordado porque salió volando por ahí. Cristo tenía que ser recordado porque murió en la cruz por perdón de nuestros pecados. Y por último, el diablo le dice, ¿quieres tener todos los reinos de esta tierra? Los tendrás y postrado me adorarás. Y Jesús también respondió con el escrito está. Y se negó a esto. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo no eran el objetivo de Jesús. El objetivo era implantar el reino de los cielos a través de la salvación, de su presencia entre el hombre. Mi querido, la cruz era necesaria. La cruz no es algo que obviar, es parte de la voluntad de Dios. Y Jesús lo sabía. Y ante la invitación romántica de Pedro, Cristo lo reprendió con un apártate de mí, Satanás. Entonces la perspectiva de Pedro era una perspectiva equivocada. La perspectiva del Padre. Observemos que Cristo reprendió a Satanás, no a Pedro. Tal reprensión hubiese hecho que Pedro se apartara de la presencia de Cristo devastado permanentemente. Él vio que Pedro estaba siendo utilizado por el diablo y tenía que exponer el origen de esta sugerencia. Si lo vemos como desde el punto de vista de Dios, evitar la cruz no era una opción. ¿Por qué? Porque evitar la cruz, como lo mencioné, niega la voluntad del Padre. Ciertamente Satanás era capaz de poner en la mente de algunas ideas que creemos son nuestras. Así que inmediatamente de la recepción, aquel que acababa de ser declarado la roca, ahora se convertía en piedra de tropiezo. Qué interesante. Amado, nunca vaya en contra de la voluntad de Dios. Nunca niegue la perspectiva de Dios el Padre, que le ama muchísimo. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Cargar nuestra cruz no significa que vivamos mal de salud o con padres irritables u otra calamidad. Esta clase de problemas todas las personas la tienen en todo el mundo. Cargar la cruz significa renunciar a nuestra voluntad personal, que le entreguemos nuestros intentos por ser el centro de nuestra propia vida a Cristo. Implica que nos sometamos humildemente a la supremacía de Cristo, a sus designios, aunque nos cueste cumplirlo, aunque sea doloroso cumplirlos. Llevar nuestra cruz, cargar nuestra cruz, nos identifica con la misión de salvación, a un nivel serio, responsable, basado en el amor, la adoración a Dios, en el discipulado y la predicación. Y es que uno no puede decir, yo voy a cumplir la voluntad de Dios a mi manera. No, se cumple cargando la cruz, se cumple identificándose como un cristiano verdadero, no siendo solamente labor social por hacerla. Siempre Cristo tiene que ser declarado y proclamado. Eso es llevar la cruz. Este pasaje bíblico me enseña a que muchas veces mis buenas intenciones a veces harán que yo deje la cruz de Cristo. Pues no, este pasaje me enseña de que tengo que cargar mi cruz e identificarme como el Hijo de Dios que soy, y Cristo debe ser predicado, proclamado y llevar a otras personas
al conocimiento de Dios. Martillo y cincel. Recuerden, estas preguntas siempre van a sacar chispas en medio del golpe que a veces recibimos de parte de Dios para entender su voluntad. Viene la primera pregunta: ¿vives tu vida negando el llamado de Dios, evitando la cruz que nos insta a cargar para servirle y seguirle? Si tú estás escuchando este mensaje y vives una vida rehusándote a servir, ya sea predicando con los niños, siendo de anfitrionaje, ayudando a gente pobre, recolectando recursos para ellos, o en todo caso simplemente cierras tu boca cuando sabes que tienes que hablar de Jesús, o eres de aquellas personas que aún prefieren el mundo, y cuando te dicen, pero tú vas a la iglesia, pero tú también lees la Biblia, ¿por qué no eres diferente como otros? Y te quedas en silencio aceptando tu lejanía de Dios. Eso es dejar la cruz. Eso es dejar de servirle y seguirle. Algunos de los que pueden estar escuchando inclusive pueden decir, yo he tenido un llamado de Dios, pero me rehúso a ir al seminario, me rehúso a estudiar, me da flojera, y huye del llamado. Amado, todo eso en algún momento estaremos delante de Dios y daremos cuenta. Espero que tu respuesta no sea, Dios, un día decidí dejar tu cruz y ya no te servía. La queja por las circunstancias que vives, salud, enfermedad, tu estado emocional, pareja, los hijos, etcétera, ¿han sido un declive para tu entrega al Señor? ¿Qué tanto que te ha llevado a retirarte de la iglesia, a dejar de congregar, pelear con líderes y hermanos? Amado, uno puede tener muchos talentos y dones, pero cuando no se sujeta a la voluntad de Dios, cuando no lleva la cruz, cuando no predica de Cristo, su vida es como un címbalo que retiñe. Su vida deja de tener un propósito. Cargar nuestra cruz y seguir a Cristo nos da un propósito eterno, porque cargar la cruz tiene que ver con identificarme con aquel que me amó, y espero que usted se identifique con Dios. Amados, tenemos la actividad, de transformación. Esta actividad tiene dos partes. Una parte en donde debo llenar la idea de qué significaría no cargar la cruz versus lo que Cristo hizo por mí. Claro, porque si yo identifico lo que Cristo hizo por mí, entonces eso va a ser fuerte para no dejar mi cruz. Por ejemplo, el primer ejemplo tiene que ver con preferir los deseos de pecado. Sí, no cargar la cruz es no desear, es seguir en mi adicción, es caer constantemente en mis deseos de pecado. Cuando la Biblia dice en Gálatas 5:1, a libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Yo te daría un segundo punto. No cargar la cruz significaría negar a Cristo, negar que soy un hijo de Dios frente a otros y por no querer ser un antisocial. Claro, estás en la universidad, estás en el trabajo y comienzan a sacar las chelas para celebrar el examen que pasaron o el aumento que les dieron, y tú recibes como un cualquiera este tipo de alcohol, celebrando de una manera imprudente. Eso es negar a Cristo. Eso es negar que eres un hijo de Dios. Cuando la Biblia nos enseña en Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya tu vida no te pertenece, tú eres del Señor. Por eso no le debes negar. Negar a Cristo es dejar la cruz. Y eso es como si tú negaras que eres casado y te vas a adulterar. Es como que enfrente de mujeres bonitas te quites el anillo de casado. Eso es negar tu matrimonio. Igualito es. Cuando tú aceptas los placeres de este mundo, estás negando a Dios como si fueras un adúltero. Un tercer punto: no cargar la cruz tiene que ver con no renovar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Claro, yo digo ser cristiano, pero aún sigo defendiendo ideologías o creencias no cristianas. Aún permitir que el nombre de Dios sea manchado. Amado hermano, si usted es un hijo de Dios y antes de conocer a Cristo usted defendía el homosexualismo, el matrimonio gay,
usted era parte de ese feminismo radical, pues hoy en Cristo, si usted carga la cruz, tiene que estar dispuesto a renovar esos pensamientos y seguir lo que la palabra de Dios dice. Romanos 12:2 es claro con eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se nos exhorta a renovarnos. Un cuarto punto que yo te podría sugerir: no cargar la cruz es sinónimo a unirte a un yugo desigual. Y esto tiene que ver con elegir parejas sentimentales que no son cristianos, que no creen lo mismo que tú, que no siguen a Cristo, o socios en negocios que tú sabes que no son íntegros y por un beneficio personal sigues con ellos a pesar del tropiezo que son. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, yo voy a leer algunos extractos, que no debemos unirnos a yugo desigual con los incrédulos. No debemos abrir el corazón hacia ellos. No debemos seguir en sus prácticas sabiendo que van en contra de Dios. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo 6 de 1 Corintios dice, porque ustedes, en el verso 10, dice, porque ustedes serán así en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si hoy estoy en Cristo, este ya no debe ser mi comportamiento. Unirme a yugo desigual. Amado, no cargar la cruz es desobedecer abiertamente a Dios, es dejar de predicar de Cristo. Me hace pensar, este ejercicio de transformación me hizo pensar de que hay un Dios que me anhela íntegro y no abandonando su voluntad. Cristo nos dejó una visión clara y física de lo que es seguirle, y seguirle es cargar la cruz, estar dispuesto a sufrir lo que Él sufrió por causa del Evangelio. Así que, mi amado, acá está el reto. En estas próximas horas, cargar la cruz significa seguir a Cristo, no negar la fe, vivir una integridad para Dios, cambiar mis pensamientos y no volverme al mundo. Así que aquí viene el reto de las próximas 24 horas. Medita en esto. En un día Pedro fue moldeado por una maravillosa afirmación y una promesa que dijo: tú eres el Cristo. Pero también por un agudo llamado de atención. Fue casi al momento la llamada de atención de seguir a Cristo cargando una cruz. Los dos elementos son necesarios para cincelar una piedra áspera, para cincelar nuestras propias vidas, como lo puede ser nuestro propio carácter. Afirmar el señorío de Cristo en nuestras vidas y cargar nuestra cruz diariamente. Serán ingredientes para que lleguemos a ser el hombre de Dios que Él desea formar. ¿Qué te parece si oramos? Cargar la cruz es difícil, pero tú debes decirle en tu oración: Señor, ayúdame a no negarte. Vamos a orar. Señor, en esta clase, en esta lección, en esta meditación, he entendido que debo de cargar tu cruz. Y cargar la cruz significa seguirte en todo momento. Significa no negar mi fe. Significa vivir en integridad para Dios y no volverme al mundo, cambiar mis pensamientos y mis costumbres inclusive. Deseo no separarme de ti y estar a tu lado. Ayúdame a no unirme a yugo desigual. Ayúdame a no callarme y predicar de ti y no avergonzarme de aquel que murió en la cruz del Calvario. Transforma mi carácter para no volver a este mundo que me seduce y que a veces tengo deseos de volver a pecar. Ayúdame a entender el conocimiento de que es tu voluntad que yo cargue mi cruz y que me esfuerce por no fallarte. Y me comprometo hoy a seguirte, a cumplir el llamado, a no negarte con mi familia ni con nadie. Te necesito, Jesús. Transforma mi corazón. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querido, anhelo en el Señor que esta clase la vuelvas a poder repetir y estudiar a profundidad, porque tiene que ver con el sentido de tu vida. Sigue a Cristo, carga tu cruz. Dios te bendiga.